Iván Freites es el secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación de Trabajadores Petroleros. Hubo una Asamblea Nacional de Trabajadores donde ellos hicieron un borrador para proponérselo a las diferentes fuerzas vivas del país con el fin de, primero, reconquistar la democracia venezolana y luego, una vez que se plantee un gobierno de transición, ¿qué hay que hacer para reactivar la economía, para reactivar los trabajos, la fuerza del trabajo? Pero primero tiene que acabar la narcodictadura, y le pregunto con la bienvenida a Iván Freites. Durante mucho tiempo y muchos años, primero los diferentes sindicatos estaban en poder de los adecos, ¿no? En su mayoría, en su enorme mayoría, y un grupo también de gente de izquierda o de los partidos que se hacían llamar de izquierda, y luego fueron apoderados por los chavistas. ¿En qué situación están hoy en día los sindicatos? ¿Quiénes manejan los sindicatos en este momento? Que son los que, si tienen trabajadores que los respeten, son los que pueden llevar a la gente a la calle. Sí, gracias, Napoleón, por la oportunidad que nos das. En verdad, para nosotros es un compromiso de país retomar y refundar el movimiento sindical. ¿Qué ha pasado? A partir de que llegó Chávez al poder, su primer objetivo fueron las fuerzas sindicales del país, la fuerza laboral. Y ustedes vieron que en el año 2001 Chávez obligó a ir a unas elecciones sindicales de todas las organizaciones sindicales y gremiales del país. Ahí sufrió Chávez su primera derrota. En el mejor momento de Chávez fue en el año 2001, en diciembre del 2001, las elecciones de la CTV y de todas las organizaciones sindicales y gremiales del país. Bueno, Carlos Ortega derrotó al títere de Hugo Chávez, que para ese momento fue Aristóbulo Ituri. Los trabajadores derrotamos a Hugo Chávez. Desde ahí empezó un proceso de intervención del movimiento sindical en Venezuela, de una política de acabar con todas las conquistas laborales de los trabajadores en Venezuela. Y eso trajo consigo el despido de más de 20,000 compañeros de la industria petrolera nacional, de PDVSA, trajo el desmantelamiento total de toda una estructura laboral que había en Petróleos de Venezuela, donde se respetaba la carrera en la industria, la profesionalización, la productividad, los derechos de los trabajadores. Mira, hace 2 semanas y media, se aprobó un contrato colectivo en Venezuela de los trabajadores petroleros. Bueno, resulta ahí que, nada más para decirte algo, el salario antes de los trabajadores petroleros en el año 98, cuando ganó Hugo Chávez la presidencia, el salario de un obrero era 232.500 bolívares mensuales, salario básico sin los demás gananciales. Eso le daba un total de $465 mensuales, y tenía comisariato, tenía bonos por tiempo de viaje, bonos de transporte, bonos nocturnos, bonos por sobretiempo de guardia, toda una serie de conquistas laborales que lo obtuvimos a partir del año 36. Bueno, todo eso se quedó eliminado hace 18 días. Eso quedó eliminado, y el salario apenas abarca, de los ingresos del trabajador que se aprobaron allí, el 3.67%. O sea, la política del chavismo, madurismo, conllevó a la pérdida total del salario. Pero además de eso, Chávez quiso someter al movimiento sindical. Lo derrotamos en el año 2001, Maduro siguió con la política, y prácticamente el movimiento sindical está herido de muerte. Está herido de muerte, como están todas las instituciones democráticas del país. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es que la política es demasiado importante para dejársela a los políticos. La sociedad tiene que participar en las acciones políticas. ¿Y qué creemos nosotros? Que nosotros somos la fuerza que tiene más poder sobre la sociedad, porque todos somos trabajadores. Las amas de casa son trabajadoras, los estudiantes son trabajadores, el sector universitario, todos trabajadores, todos los sectores, los curas son trabajadores.
Los militares son trabajadores. Toda la sociedad civil tiene que abocarse a una solución al problema de Venezuela. El problema de Venezuela tenemos que solucionarlo nosotros. La política determinó a la sociedad en las últimas 4 décadas. Lo que decía un político era lo que la sociedad lo acataba. Ahorita tiene que eso cambiar. Tiene que ser la sociedad quien se libere de ese sometimiento, de ese control y determinar la política, la sociedad. Bueno, los políticos te pueden decir que evidentemente ellos representan a la sociedad porque ellos están en esos puestos gracias a los votos que hacen, que da el pueblo, que les da el pueblo, inclusive la famosa Asamblea Nacional que tantas críticas tiene, ¿no? La legítima, sus miembros fueron elegidos, es verdad, hace bastantes años ya. En las últimas elecciones fueron legales, fueron elegidos por la propia sociedad. Pero ellos representan a 4 partidos, los famosos G4, que supuestamente no, que son los partidos que a mayor número de votos tuvieron dentro de lo que queda de los partidos políticos. Todo este preámbulo te lo hago porque lo mismo ha sucedido lamentablemente con los sindicatos. Es decir, ya la sociedad venezolana no apoya como en un tiempo y como se necesita, porque no se siente representada por los partidos políticos en su mayoría y por los sindicatos en su mayoría. Entonces, ustedes y los partidos y los dirigentes que son los que pueden organizar y convocar las manifestaciones en la calle, manifestaciones pacíficas indispensables, según los analistas, para apoyar y para favorecer un cambio y una caída de la narcodictadura, ¿no? Aparte de otros movimientos, no pueden convocar. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, desde diciembre del 2015, en Venezuela no hay legitimación de autoridades. Hasta los sindicalistas, todo el mundo en Venezuela en estos momentos está deslegitimado. La Constitución Nacional establece en su artículo 5 que lo que legitima es el voto. Por supuesto, en elecciones. En elecciones libres, democráticas. Por supuesto, con condiciones. En Venezuela eso no está sucediendo. Todos estamos deslegitimados. Iván Freites es secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros y Gasíferos del Estado Falcón. Iván Freites, no me han dejado legitimar o que otro asuma la Secretaría General porque el gobierno no permite que hayan elecciones sindicales. No me he podido legitimar como secretario general. Como secretario profesional y técnico de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela, fui electo el 1 de octubre del año 2009. Es decir, ya tenemos 12 años ahí en la federación y no hemos podido hacer elecciones desde el 2014 porque la dictadura no impide que la dirigencia sindical se legitime. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Porque es una política de Estado de aniquilar al movimiento sindical. Okay. Pero ¿qué es lo que queremos decirte? ¿Qué es lo que queremos decir? Esto no es un jueguito que nosotros estamos practicando. La Asamblea Nacional de Trabajadores va a ser un proceso de legitimación que, si Dios nos lo permite, el 19 de abril nosotros vamos a llamar a los trabajadores que acudan a sus sindicatos y legitimen mediante un voto a todos sus dirigentes sindicales. Pensamos calculamos legitimar entre 500 y 1.500 dirigentes sindicales y gremiales en el país, y esos dirigentes legitimados de acuerdo a la Constitución Nacional en su artículo 5 se reunirán en asamblea, que es lo que llamaremos ANT o Asamblea Nacional de Trabajadores, y de allí le haremos una propuesta política constitucional que la acepte todo el pueblo venezolano, los que estamos afuera, los que están adentro, y que sea participativa. Y el 1 de mayo de este año, no va a ser un 1 de mayo igual que los que tuvimos en los años anteriores. Va a ser un 1 de mayo donde los trabajadores convocaremos al país a una salida política y a restablecer la democracia y recuperar la libertad de Venezuela. Esto es muy importante que la gente lo sepa, porque esto va a convocar a todas las fuerzas vivas del país
no solo van a ser los trabajadores, va a ser toda la sociedad. Y ese ambiente que nosotros vamos a crear es un ambiente donde nosotros podamos buscarle una solución interna a los problemas del país. Los problemas del país se solucionan en la calle, con la presión popular. Nosotros en negociaciones en estos momentos es mentira que vamos a lograr someter a la dictadura. No, tenemos que tener presión en la calle, y la Asamblea Nacional de Trabajadores no es reivindicativista. No va a discutir con que mira que aquel que gana $1 semanal, $1 diario, $1 mensual. No, no vamos a discutir eso. Que no le dieron la bolsa CLAP. No, nada de eso. Nosotros vamos a dar una discusión política, y esa discusión política la vamos a plantear al país el 1 de mayo. ¿El 1 de mayo o el 16 de abril? No te entendí. No, el 19 de abril. 19 de abril. De abril es el día en que nosotros vamos a llamar a la gente a que nos legitimen como dirigentes sindicales y que asumamos mediante una Asamblea Nacional de Trabajadores propuestas políticas al país para restablecer la democracia, el orden constitucional en Venezuela. Ok, bueno, fíjate que yo te estaba pidiendo permiso para hablar al principio, porque sí, te iba a decir cómo vas a hablar de acabar con una dictadura como esta, que no es una dictadura tradicional, ni son políticos, porque esta gente no son políticos, esta gente son unos delincuentes, ¿no?, que trabajan con el narcotráfico, con el terrorismo colombiano, con los radicales musulmanes, los radicales, no estoy hablando de los musulmanes que son respetables, ¿ok? Son unos delincuentes. Entonces, ¿cómo van a tumbar a estos delincuentes si no han podido ni siquiera legitimarse porque lo tenía prohibido el gobierno y ustedes no han podido enfrentarse a ello? Pero nos ha dado la excelente noticia de que ahora sí lo van a luchar, que ahora sí están dadas las condiciones para que el 19 de abril convocar a los trabajadores. Y además hablas de calle. Y la mayoría de los analistas piensan que la solución empieza para tumbar el narcorrégimen en la calle. En la calle. Lo primero que hay que tener presente, es que el problema de los venezolanos no es solo de los venezolanos. La situación de Venezuela, el saqueo que hay contra Venezuela, no es solo de los cubanos. La intervención que hay en Venezuela es de diversos países. Mira, hoy aquí mientras nosotros estamos sentados, ya de Amuay están saliendo buques cargados para Singapur. Y no es para La Habana, creo que hay unos que es para La Habana. Ahí está saliendo el Sandino para La Habana con 550.000 barriles de fuel oil. Pero está saliendo otro para Singapur con 1.300.000 barriles de petróleo de Meray 16 para allá, para Singapur. Está saliendo otro para Malasia con 1.900.000 barriles de crudo de Meray 16 también para Malasia. Entonces, para Indonesia, están preparando 150.000 barriles de diésel y tienen al pueblo venezolano sin gasolina y sin diésel, sin gasoil. Y mientras para Cuba se van entre 30 y 40.000 barriles diarios, y para Indonesia le están preparando 150.000 barriles. Tienen prohibido los trabajadores allí ahorita, prohibido cargar gandolas porque tienen que cumplir los compromisos de los militares y de los cubanos. Entonces, porque ya la empresa PDVSA no es del Estado. Entonces, la intervención que tenemos en Venezuela, la ONU, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en una reunión con la relatora que mandaron de la ONU, Alana Durham, creo que es que se llama. La señora, hablando de que las medidas coercitivas y tal, le dije, mira, la peor medida coercitiva o la peor sanción que tenemos los venezolanos es los 150.000 barriles de petróleo y sus derivados que se llevan para el régimen cubano. Eso nos ha hecho que estemos cocinando con leña, que no tengamos gasolina, que no tengamos gasoil. Esa es la peor sanción que pagamos los venezolanos, pobreza. En todos estos últimos 20 años, para Cuba se han ido más de 160.000 millones de dólares. ¿Entiendes? Entonces, la solución del problema de los venezolanos parte, por supuesto, de que seamos los venezolanos que le echemos pichón
allí adentro y afuera, los que estamos afuera y los que están adentro, para lograr prender la mecha y que la comunidad internacional de una vez por todas. Hoy la ONU dijo que en Venezuela se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? La ONU no tiene que ver para Estados Unidos. Allí en Venezuela no hay un gringo metido, no hay un estadounidense, un norteamericano metido ahí saqueando Venezuela. Los que están son otros. Entonces la ONU, con un discurso falso, no ha visto o no quiere ver la realidad de Venezuela, pues no les conviene, porque es un club de amigos la ONU. Entonces, toda esta situación nos lleva a plantearle al país: los partidos políticos están muy debilitados. Es verdad, la política es de negociación, la política es de acuerdo, es establecer coincidencias, pero en estas condiciones en las cuales se encuentran los partidos políticos, la dirigencia política de Venezuela, es el peor momento de ir a un proceso de negociación, sin la gente en la calle apoyando las posibles condiciones que pudiéramos tener para unas elecciones. Nosotros, así en estas condiciones, vamos a salir con las tablas en la cabeza. Vamos a salir con las tablas en la cabeza. Y en ese proceso de negociación, por supuesto que tenemos que estar todos. Mira, pero no es solo, como tú dijiste al principio, que nosotros tenemos que asumir un compromiso para restablecer el orden constitucional, el Estado de Derecho en Venezuela. No es solo eso, sino mantener la gobernabilidad. Ahorita, en Venezuela, si se llega a dar, cuando se dé el proceso de cambio, un gobierno, para que tenga gobernabilidad, tiene que tener una fuerza laboral, unos sindicatos que garanticen paz laboral, que los inversionistas que lleguen tengan con quién dialogar y sentarse a negociar las condiciones de trabajo de los trabajadores. No lo podemos hacer con tipos que tienen 20 años que no hacen elecciones, con gente que tiene, por lo menos yo ahorita no represento a nadie porque estoy deslegitimado. Soy secretario general y también soy directivo de la Federación Petrolera. Eso no me indica de que yo estoy legitimado por los trabajadores. Por eso es el proceso de Asamblea Nacional de Trabajadores, para que en ese proceso de transición, que va a haber un proceso de transición, por supuesto, donde de una vez en estos días hablábamos en un foro petrolero que hay que eliminar a PDVSA. No, PDVSA no se puede eliminar. Hasta tanto nosotros no recuperemos la inversión, que vengan los inversionistas. Nosotros no podemos dejar al país sin empresa. PDVSA tiene activos y nosotros tenemos que garantizar que las empresas básicas de Guayana, que la electricidad, que es básico, que el gas, porque sin el gas no vamos a tener electricidad. Sin la industria petrolera no vamos a tener electricidad, no vamos a tener gasolina, no vamos a tener transporte. Entonces, todo eso tenemos que mantenerlo operativo y recuperarlo en esos próximos 6 meses, un año. No sabemos cuánto tiempo se va a llevar la recuperación y cuánto van a normar las condiciones de apertura que debió haber en el país para que lleguen los inversionistas. Entonces, pero tú me mandaste aspectos básicos de la Asamblea Nacional de Trabajadores. ¿Quieres resumirnos esos aspectos básicos que ustedes quieren plantearle al resto de la comunidad para discutirlo y ver qué es válido, qué aceptan, qué acuerdos se pueden llegar, qué propone el resto de las fuerzas vivas del país para llegar a un programa común? Por supuesto, mira, nosotros los petroleros, y sé que la gente de la empresa básica de Guayana, lo tiene la gente de la electricidad, lo tiene la gente del gas, lo tiene la gente de la educación, lo tiene la gente de la salud, todos tenemos un plan de recuperación de nuestras instituciones y nuestras empresas. Pero eso al momento de llegar, no podemos tener un caos. Entonces, ¿qué es la Asamblea Nacional de Trabajadores? Es un ente que legitima a esa dirigencia que la dictadura no le ha permitido legitimarse, para mantener unas condiciones como esa que nos sometieron a los petroleros hace 20 días. Entonces, la situación de la Asamblea Nacional de Trabajadores no es de ir a sustituir
a la dirigencia de la CTV o de las otras centrales, de la UNET, de la CI. No, ese no es, el objetivo. El objetivo es la democracia, es el Estado de Derecho, es la libertad de Venezuela, la segunda independencia de Venezuela. Ese es el objetivo de la Asamblea Nacional de Trabajadores. No es desplazar al liderazgo político, no es desplazar al liderazgo de los partidos políticos, no, nada que ver. Es más, es una condición determinante que los políticos apoyen la Asamblea Nacional de Trabajadores. Okay, pero ¿qué proponen ustedes? Porque no pueden uno estar esperando todo el tiempo, supongo yo, la intervención americana o la intervención colombiana según Maduro o las armas de un ejército que está totalmente desmantelado y sus generales al servicio de lo más bajo y lo más ruin. ¿Okay? Y además son unos apátridas. Entregaron el país o aceptaron la entrega del país a una isla quebrada y a unos chulos internacionalmente conocidos que han vivido de chulearle para empezar a la Unión Soviética cuando existía, como son los Castro. ¿Qué proponen ustedes? Mira, la Asamblea Nacional... ¿Qué proponen ustedes de lucha? ¿Qué pueden hacer los trabajadores? La Asamblea Nacional de Trabajadores va a dar una discusión en su instalación. Va a tener unos días antes del 1 de mayo, por lo menos 7 días, una discusión donde van a estar unas propuestas políticas. Y las que decidan los trabajadores en esa asamblea son las que vamos a proponer al país. ¿Cuáles son las que en este momento se escuchan más? Hay muchas. ¿Cuáles? Por ejemplo, ¿cuáles? Pero hay una que no te la puedo decir, pero alguien está proponiendo revocatorio, otros para participar en las elecciones regionales y de alcaldes. Hay muchos planteamientos. Todos esos planteamientos se van a discutir allí. También se puede discutir que tengamos un movimiento sindical, las centrales unificadas, las federaciones unificadas, o volver a las federaciones que teníamos antes que hubiera ese desastre. ¿Pero por qué eso va a tumbar a una narcodictadura? Porque unas elecciones que maneja la narcodictadura y que no están dispuestos a salir del país, porque no pueden salir del país. ¿A dónde van a irse? ¿A Rusia, a China, a Cuba? ¿A dónde? ¿A Corea del Norte con su dinero? ¿Okay? Con el dinero robado. ¿Por qué eso, que los trabajadores voten en unas elecciones, eso va a tumbar a una narcodictadura? Eso puede tumbar, si se ponen de acuerdo con los militares, a una dictadura tradicional, pero es que los militares están al servicio de la narcodictadura. Bueno, eso se pensaba también en el año 57, en diciembre del 57. No compares, por favor, no compares. Porque no insultes. No, por supuesto, con separaciones inmensas. Los militares eran otros militares, ¿no? No, y el gobierno de Marcos Pérez Jiménez fue un gobierno progresista. El país creció con Pérez Jiménez. Nosotros vimos ayer un video de un guardia nacional diciéndole un teniente a su jefe que él no iba a sacarle gasolina a un rústico que el jefe lo estaba mandando a sacarlo. O sea, si hay gente decente en la Fuerza Armada Nacional. Lo que pasa es que, mira, nosotros tenemos que crear un ambiente interno para poder buscar una solución política a la situación del país. Bueno, pero espérate, Iván, tú lo que me has dado, yo te pedí las diferentes opciones y me has dado las electorales. Explícame por qué. Van a decir que la Asamblea Nacional es un criterio de Iván Freites. No, y esa es una discusión que tenemos que dar los trabajadores. Yo no puedo adelantar nada porque ahí se tomarán unas decisiones y las decisiones van a ser democráticas y tienen que ser constitucionales, porque nosotros estamos hablando de legitimación y estamos hablando de Estado de Derecho. Ok, Iván, yo no te pregunté qué vas a proponer tú. Yo te pregunté cuáles son las proposiciones que hasta ahora tú has escuchado y que no necesariamente son todas, ¿no? Sino las que tú has escuchado hasta ahora. Y me has dicho unas elecciones. Eso es lo que me has dicho. Pero tiene que haber otras proposiciones. El orden político, eso se puede discutir. Eso se puede discutir. Que la gente decida si quiere ir a unas elecciones regionales, que con eso puede debilitar al rey. ¿Qué otra cosa has escuchado como proposición para acabar con la narcodictadura? Un plebiscito. En el extranjero será un plebiscito. Un plebiscito en Venezuela y en el extranjero.
Pero ¿quién garantiza los resultados de ese plebiscito en Venezuela, ¿no?, sean los verdaderos y que además sean respetados por el narcorrégimen? Bueno, ahí viene la presión internacional, ¿entiendes? Ahí viene la presión internacional, ahí viene la presión interna. De la mano de la presión internacional, ¿qué van a hacer? Ah, está prohibido hacer un plebiscito también en Venezuela. Y si está prohibido, si el gobierno no lo acepta, si la dictadura no lo acepta, creo que está prohibido. Pero si el pueblo lo decide hacer. Pero tan prohibido como lo que ustedes quieren hacer el 19 de abril. Claro, es que nosotros tenemos todo en contra. Pero ¿qué vamos a hacer? No vamos a luchar. No, si lo bueno es que están luchando. Yo no te estoy criticando, te estoy preguntando cuáles son los diferentes proposiciones. Pero hay tantas cosas que se pueden proponer, pero lo que está buscando el pueblo de Venezuela es una salida inmediata. Y yo te aseguro de que lo que hemos hablado aquí, la propuesta de la salida inmediata, mediante un plebiscito o un revocatorio o la realización de unas elecciones mediante la presión interna y la presión externa, obtener unas elecciones presidenciales. Eso es lo que está buscando el pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela no quiere seguir viviendo bajo estas condiciones. Entonces, nosotros tenemos que pensar como pueblo, como dirigente, tenemos que pensar también como pueblo, como gente que está allí, que está desesperada. Nosotros no podemos permitir que nos saquen de nuestro país, que nos saquen de nuestra tierra. Ok, pero espérate, Iván, insisto, tú hablas de las presiones internas. Las presiones externas ya vemos cómo lo están haciendo todo lo que políticamente y diplomáticamente pueden hacer los estados hasta ahora. Pero ¿cuáles son las presiones internas que tú has escuchado que se pueden proponer ahí? Te dije tres. ¿Cuál? Las elecciones más nada. O elecciones, referéndum revocatorio. Bueno, lo mismo, es elecciones. Ajá, plebiscito. Es elecciones. Ajá. Exacto. Todo mediante el voto, recuperar el voto. Pero no puedes votar. Pero Iván, pero tenemos que hacer algo, Napoleón. Iván, es una narcodictadura. Junto con eso tú tienes que tener diferentes planes, ni siquiera un plan B. O sea, ¿quién va a defender ese voto? ¿Vas a sacar a la gente, las multitudes a la calle para manifestaciones pacíficas, para defender los resultados que no se van a decir si van en contra del narcorrégimen? Mira, este país, y todo el mundo lo sabe, estuvo en las calles hasta el año 2017. Sí. Estuvo en las calles. Sí. Entonces, en los procesos de negociación que hubo, los procesos esos de diálogo. Este país, el 11 de abril, sacó al dictador, a Hugo Chávez Frías, que evidentemente tenía más popularidad que Maduro y que evidentemente el país, aunque era una dictadura ya, estaba en mucho mejores condiciones que la que está ahora. Pero la gente en la calle, con unos militares que se negaron a asesinar a la gente como le exigía Chávez Frías en el Plan Ávila. Sí, la idea es que esa gente vuelva a las calles, que sepa que ahí en su casa, esperando que lleguen los gringos, que lleguen los norteamericanos, que lleguen los europeos, que lleguen los colombianos, eso nunca va a pasar. No, si no salen a la calle, olvídate que no va a pasar. A cuenta de que le dirán ellos, bueno, pero los luchadores democráticos no se ponen de acuerdo. Hoy dicen que no hay que ir a elecciones, mañana dicen, están discutiendo si van o no van. Piden unas garantías donde tenemos que estar nosotros, pero ellos no están unidos. Además, no sacan a la gente a la calle, sino al revés, la metieron en sus casas cuando estaba en la calle. Y el pueblo cada vez que lo convocan sale, cada vez menos, pero sale. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Bueno, vamos a ser claros y honestos. ¿Por qué demasiada ayuda internacional hemos tenido? Qué bueno que tenemos tanta ayuda, pero ahora le corresponde a la lucha interna. Lamentablemente le corresponde. Y cuanta más gente vaya a las calles
en plan de no de caerse a tiros, porque tenemos todas las de perder, porque las balas, los tiros, lo tiene el narcorrégimen. Ok, cuanto más gente haya, mayor presión hay. Y entonces la comunidad internacional, viendo esas multitudes, van a tratar de impedir que los narcoterroristas que están en Miraflores y en Fuerte Tiuna, ¿no?, maten a la gente, porque van a tratar de dispararle a la gente. ¿O nos vamos a engañar? Mira, ayer tuve la oportunidad de asistir, de estar en un foro de la Universidad Camilo José Cela, de allá de España. Y las ponentes, dos señoras, hablaron de la situación de Sudán y de Kenia, proceso de negociación y cómo se solucionaron los problemas en esos dos países africanos, que unas dictaduras tan bestiales como las que tenemos en Venezuela. ¿Sabe quién fue el que prendió la mecha? Los trabajadores. Eso lo hablaron ayer. ¿Cómo lo hicieron? En la calle, supongo yo. En la calle, por supuesto. Primero movieron 5.000 personas. Y de esos 5.000 fueron sumándose hasta que fueron todos los habitantes del país que salieron a la calle. No les quedó otra que irse. ¿Entiendes? Eso está por pasar en Venezuela. Los calles hay que organizarse, hacerle y hablarle claro a la gente. Esa autodestrucción que hay en la dirigencia de oposición en Venezuela, eso no puede seguir, ¿vale? Nosotros, es un ataque que hay, tú ves cuando escribe Juan Guaidó por el Twitter, escribe el otro, inmediatamente hay una arremetida que no lo existe contra Maduro, ¿vale? Entonces, pero pusiste un mal ejemplo, porque que yo sepa, Juan Guaidó no ha hecho una arremetida contra ninguno de otros. Al revés, ha tratado de reunirse y se reunió, de hecho, con Antonio. Pero ese es un llamado que tenemos que hacerle a la gente. Imagínate, la autodestrucción ha hecho que nuestro liderazgo caiga en una situación muy grave que no convoca a nadie. ¿Entiendes? Eso tenemos que recuperarlo. ¿Y cómo lo recuperamos? Con los dirigentes de base, con esos dirigentes que no tienen comida en su casa. Mira, conmigo andan dirigentes sindicales ahorita que están enfermos, compañero Aldo Torres, está en Maracay y no tiene comida en su casa, ¿vale? No tiene como comprarse una medicina, que tiene una amibiasis. Claro, los dirigentes sindicales son fundamentales, igual que los dirigentes políticos que estaban, que antes que salieron de los barrios. Son fundamentales, tienen que regresar. Tienen que nacer y surgir de los barrios. De compañeros que tenemos presos, compañeros me mandan a decir con sus esposas, nos mandan a decir, mire, continúen la lucha, no nos vayan a dejar morir aquí. ¿Entiendes? Ese es un compromiso de nosotros, ¿vale? Pero no es un compromiso con unas personas nada más, es un compromiso de país. Es un compromiso que nosotros tuvimos una etapa valiosa. Yo ingresé en PDVSA en el año 84, en la Goen, en la refinería de Amuay. Tenía yo 19 años, imagínate. Yo a los 6 meses de que estaba trabajando en la Goen, me compré un Chevette, ¿vale? Claro, qué bueno que estás dando estas informaciones que son importantísimas de reiniciar una lucha en la calle verdadera, tratar de unirse la gente por una lucha, por el principal, lo fundamental. Hay que acabar con la narcodictadura y después en el gobierno de transición, una vez que antes de que caiga la dictadura, como ustedes están planteando, haber discutido con los diferentes sectores sociales del país, las diferentes fuerzas del país, ¿qué vamos a hacer con Venezuela? ¿Ok? Eso es importantísimo porque vamos a estar claros y vamos a recordar qué pasó del 59 en esa década del 60. Cada vez que intentaban dar un golpe, que intentaron todo el tiempo tumbar tanto desde Larrazábal a Betancur y Leoni, cada vez que intentaban dar un golpe, y dieron varios, y algunos exitosos, por cierto, en el sentido de que estallaron y conmovieron al país, salían los trabajadores a apoyarlo.
a apoyar no el golpe, sino la democracia. Ahora hay que salir para apoyar el retorno de una verdadera democracia mejor que la que teníamos. Exacto. Mejor. Una democracia para que no vuelva a aparecer dentro de 30 o 20 años, o ahora todo es más rápido, o 10 años, otro flautista de Amelín como Chávez, ¿no? Dando proposiciones muy bonitas. Y eso me recuerda, fíjate una cosa como estaba, ya que tú estás diciendo eso. Cuando yo tenía 24 horas, yo le propuse a Chávez, que iba a ser, no, ya era candidato, creo, sí, candidato por un lado, y a Carlos Andrés Pérez, que expresidente por otro lado, hacer exactamente las mismas preguntas para que ellos respondieran por su cuenta. Yo pensaba que Carlos Andrés me iba a decir que no. O sea, yo estaba trabajando como periodista y productor del programa más visto en la televisión en las mañanas, ¿ok? Y para sorpresa mía, Carlos Andrés Pérez me dice que sí. Entonces, yo honestamente digo, bueno, gracias por decir que sí. Como productor me parece muy bueno, pero quiero recordarle que lo único que se le puede señalar a Chávez Frías es que es un golpista y se hizo conocer como un golpista el 4 de febrero. Él puede responder tan golpista como fue Betancourt en octubre del 45 con muertos también. Eso es lo que podría responder. Pero recuerde que todos los errores que no usted, sino sus ministros, secretarios, lo que sea de su gobierno, ¿no? Se lo van a achacar a usted. O sea que usted tiene las de perder. No. La gente me apoya y me quiere. Eso fue lo que pasó. Y efectivamente perdió Carlos Andrés Pérez en ese programa. Hay que hacer una verdadera democracia y estar consciente de los errores que podemos tener como seres humanos los diferentes dirigentes. ¿No crees tú, Iván? Claro, mira, aquí hay que desprenderse de apetencias personales, de compromisos de amigos. Nosotros, como te dije, yo quiero que mis hijos vuelvan a mi país, ¿vale? Todos queremos. Claro. Yo quiero volverme a mi hogar. Esa casa la compré yo con mi trabajo. Tengo 2 carros. Allá los tengo en la casa arrumados. Eso lo compré yo con mi trabajo, ¿vale? Y así tienen que ser mi familia, mis hijos. Yo me eduqué y trabajé en una empresa que era la principal empresa del país. Y era una empresa que era imagen de los venezolanos. Qué buena noticia. Ahorita, qué buena noticia. Bueno, repítenos, por favor. Ya sé lo que tú quieres, que es lo que quieren todos los venezolanos. Todos, los que están dentro, los que están fuera, porque los que están dentro seguro tienen más de un familiar, ¿no? Y algunos hasta todos los hijos fuera del país. Un país que no era de inmigrantes, ¿no? Se convirtió en un problema para un montón de gente, para un montón de países. Repítenos, ¿qué están dispuestos ustedes entonces para rescatar a Venezuela? Mira, lo primero es organizarnos en una plataforma de lucha que la denominamos Asamblea Nacional de Trabajadores. Desde allí saldrán propuestas políticas que motiven a la gente, que convoquen a la gente, no propuestas que nos ahuyenten más a la gente, sino que la gente vea que por allí sí podemos lograr la salida de la dictadura. Eso es un compromiso que tenemos nosotros de país. Nosotros no estamos pensando aquí en que vamos allá a luchar, a pedirle a Maduro que nos aumente el salario, que nos lleve el salario al salario que teníamos en el año 98. Eso es imposible bajo unos tipos que los que son bandas organizadas, criminales, que han saqueado al país. Nosotros con esos tipos ni a misa. Con esos tipos no vamos a negociar. Vamos a negociar es en la calle, buscando la salida inmediata de esta dictadura que somete a Venezuela. Esa es la propuesta de la Asamblea Nacional, la salida de la dictadura en Venezuela y el restablecimiento de la institucionalidad democrática en el país. Entonces, voy a escribirlo en la calle.
con esos tipos no vamos a negociar. Nosotros vamos a la calle, unidos a la calle. Ok, eso significa que van a tener un objetivo fundamental y único, que es unirse aunque tú y yo seamos enemigos, y luego nos vamos a enfrentar cuando hay un gobierno de transición y elecciones libres para yo quitarte esa presidencia a ti, ¿ok? Eso no significa que ahora estemos unidos para lo más importante, ¿ok? Conquistar la democracia que nos garantiza puestos de trabajo, no solamente libertad, ¿ok? Porque como una vez me dijo Pérez Jiménez, y lo he repetido últimamente porque en ese momento no lo entendía, me dijo, yo no estoy muy de acuerdo con esa frase del himno nacional, el pobre en su choza libertad pidió. Antes el pueblo, ¿no? Antes esa persona que va a votar, hay que darle acceso a la educación y la posibilidad de tener un trabajo para que tenga y consiga su propio techo para él y para toda su familia. Y después viene la libertad. Después pensarán en la libertad. Primero hay que pensar en comer cada día, ¿no? Y en el fondo tiene razón. En el fondo tenía razón. ¿Ok? Entonces, qué bueno que ustedes se unan exactamente para lograr que de nuevo Venezuela tenga, hasta una vez que tuvimos, según Carlos Andrés Pérez, pleno empleo. Ojalá Venezuela vuelva a tener pleno empleo y la gente esté contenta. Te lo aseguro, te lo aseguro. En la Unión Nacional está lo que tú acabas de decir, que volvamos a tener esa Venezuela donde lleguen empresas mundiales y que garanticen un empleo bien remunerado. Lo que sí tienen que tener claro los gobernantes es que para recuperar la economía no hay que sacrificar al trabajador. Para recuperar la economía tiene que tener poder adquisitivo. El poder adquisitivo es que hace que la economía sea dinámica, con salarios dignos. Nosotros no estamos pidiendo algo que es de otro mundo, no, eso lo teníamos nosotros. Con salarios dignos que se puedan lograr conseguir. Claro, que puedan darla. Mediante acuerdo, mediante el bipartidismo, las dos partes unidas. Si hace falta que haya un moderador, un mediador, bueno, hay un mediador que es el Estado, pero que ese Estado no sea que venga a defender a los tipos, no. Aquí el deber jurídico son los trabajadores. Vamos a defender a los trabajadores. Mire, yo estoy convencido, yo como petrolero estoy convencido que aquí sí va a venir la Chevron, va a venir la Repsol, va a venir la Gazprom, la misma Petrochina. Ellos pagan salarios internacionales que sobrepasan los $3,000 mensuales a un artesano petrolero, a un profesional petrolero, más de $6,000 mensuales. No creo que ellos van a venir a un país solamente pensando, no, le voy a pagar $3 mensuales a un profesional. Bueno, no sé los chinos, los norteamericanos no, pero no sé no, los chinos, que son unos explotadores. Eso fue Chávez que les permitió eso. No fue Chávez que les permitió eso. Nosotros tenemos que someterlo a la normativa interna. Esa normativa interna, por supuesto, tiene que ser acordada con ellos. Tiene que ser acordada con ellos, porque ¿sabes? La ley orgánica del trabajo la hizo Chávez. Eso no lo hizo la Asamblea Nacional, ¿vale? Entonces, eso hay que recuperarlo, la institucionalidad, la participación, los entes correspondientes que asuman su responsabilidad. Nosotros estamos convencidos que los que van a estar en Venezuela dirigiendo las empresas, los dueños de las empresas, van a ser los primeros que les va a convenir que los trabajadores estén bien pagados, que los trabajadores vuelvan a tener su HCM, ¿vale? Mira, nosotros teníamos un millón de dólares de HCM de cobertura del Psicoprosa. $1 millón. Estos tipos aprobaron hace 20 días $10,000 y están haciendo una fiesta. De $1 millón nos pasaron a $10,000 y hacen fiesta. Porque la gente no está informada.
La gente no está informada de los reales beneficios que teníamos los trabajadores. Estos tipos juegan a la desinformación y la mayoría que está en PDVSA empezó después del 2003, los que están ahorita. Pero ellos no sabían los beneficios tan valiosos en las conquistas. Mira, el comisariato no es una conquista sindical. El comisariato fue de un presidente de la República, Isaías Medina Garita, en el año 42. Le dijo a las transnacionales, tiene que garantizarle alimentación adecuada y balanceada a los trabajadores petroleros y su familia. Mentar las casas de abasto. Y de ahí salieron los comisariatos, de un decreto presidencial a las transnacionales. Y esos eran los verdaderos gobernantes. Esos son los gobernantes que necesitamos, que trabajen para la gente. Ahorita se están matando mucho por una botella vacía, ni la botella vacía la hay. Pues primero vamos a agarrar el coroto, como decía, creo que era Rómulo, ¿no? Vamos a agarrar el coroto y después que tengamos el coroto, nos ponemos de acuerdo y establecemos mecanismos de participación democrática. Ahora es que va a haber chance en Venezuela. Los inversionistas, los políticos, los estudiantes. Mira, tenemos que recuperar la educación pública, ¿vale? Ese es el principal daño que se le ha hecho al país. La educación, las universidades las dejaron sin presupuesto. Ahora los trabajadores universitarios, los profesores universitarios le van a depositar el carnet de la patria, que tiene que sacar el carnet de la patria. Imagínate eso, esa cuestión. Ay, ¿qué están haciendo los universitarios, ¿vale? ¿Tú te acuerdas de las universidades cómo funcionaban en la etapa democrática? Uh-huh. Y la enorme cantidad de universidades que se abrieron, por cierto. Claro, mira, yo estudié en el Tecnológico de Coro y varias veces nos allanaron al Tecnológico de Coro. Nosotros formando huelgas, eso nos lo quitaron, ¿vale? Los presupuestos de las universidades, ¿eso con qué fin? ¿Con qué fin le ponen el carnet de la patria a los profesores y a los trabajadores universitarios? Para acabar con la educación, que ya ellos no vayan más para allá y cierren la universidad, cierren las instituciones educativas. Entonces, esa es la responsabilidad que tenemos que ver. No es una propuesta de Iván Freite, ¿vale? Es una propuesta, nos unimos un grupo de políticos, diputados, vamos a buscar una solución y vamos a aprender la movilidad del país, vamos a aprenderla con los trabajadores. Esta es una idea que se hizo, estamos desde diciembre y el 15 de enero llegamos a esa gran idea. No, aquí lo que hay que hacer es una Asamblea Nacional de Trabajadores y de ahí partir para movilizar a la gente. Pero que será, repito, esa asamblea la anunciaste para el 19 de abril. Exacto. Gracias, Iván. Dios mediante. Esperamos con la colaboración, porque eso tiene que tener apoyo de todos los lados. Claro, cuenta con nosotros. Gracias, Iván Freites. Fue un placer volver a hablar contigo y conversar. Secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación de Trabajadores Petroleros. Y esta propuesta desde la Asamblea Nacional de Trabajadores, el borrador, para que sea discutido y sea enriquecido por las diferentes fuerzas vivas del país, ¿no? Y hacer un solo documento en que todos estén de acuerdo en líneas generales para recuperar el país, acabar con la narcodictadura y a partir del gobierno de transición en adelante recuperar el país. Un abrazo, Iván. Saludos, hermano. A ti. Hasta luego.